Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Teleclick y alcalorpolitico.com? Veracruz es un estado inmenso, es una entidad grande, es una entidad rica, pero es un estado próspero, es una entidad próspera. ¿Qué hace falta para que Veracruz sea próspero? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus requerimientos? ¿Cuáles son los proyectos que se quedaron en el tintero sin llevarse a cabo? En pocas palabras, ¿qué necesita Veracruz? ¿Qué necesita Veracruz? Es el nombre de este programa con el que hoy damos inicio con dos invitados que tienen amplia experiencia cada uno en su campo. Tenemos primero a Agustín Basilio de la Vega. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y tenemos también a Manuel Carias Campuzano. Buenas tardes. Perfecto. Cada uno tiene su bagaje, tiene su experiencia para hablar de temas especiales. En este caso va a ser la infraestructura. ¿Qué es lo que requiere Veracruz? ¿Qué necesita Veracruz en infraestructura? Y para empezar nos dieron una serie de 10 proyectos, objetivos, estrategias generales. Vamos a abordar esas 10 estrategias que desde su punto de vista, ¿qué necesita Veracruz? Está plasmado en esas 10 estrategias. ¿Por qué y para qué? Bueno, lo más importante es reconocer lo que tú dices. Veracruz es un estado que tiene un gran potencial y que para poder explotar ese potencial es necesario que cuente con infraestructura que acompañe el desarrollo del estado pues, por los próximos 30 o 40 años. Entonces, lo primero que se requiere en Veracruz es una planeación estratégica en la cual se establezcan objetivos de largo, mediano y de corto plazo y que los distintos gobiernos que estén en las próximas décadas le den continuidad. Parte del problema es que se ha perdido la institucionalidad, se ha perdido la planeación y se ha perdido que los proyectos tengan continuidad. Un ejemplo muy sencillo que está ahí es la continuación de la ampliación del puerto de Veracruz, que tiene ya muchos años de estarse estudiando en el Instituto Mexicano del Transporte desde hace varios sexenios. Los permisos se obtuvieron entre el 2006 y el 2012. Inició la construcción del primer rompeolas en el 2013 y ya hay una parte del puerto de Veracruz que está operando, pero no está terminado y se han perdido ahorita 6 años muy importantes que prácticamente ha quedado en el olvido, por ejemplo, el puerto de Veracruz. Ok, también hay en agua potable, ¿no? Hay materia que hay que resolver en el tema de agua potable, desde su tratamiento, saneamiento, distribución, no sé qué nos puedas platicar. Sí, bueno, el atraso no solo en agua potable, en la gestión hidráulica en general, en todos los aspectos, tenemos muchos pendientes. Sobre todo tenemos, como comentabas, la gran riqueza de que el estado de Veracruz cuenta con 1/3 del agua de todo el país. O sea, por Veracruz escurre 1/3 parte de todo el agua del país. Sin embargo, de acuerdo a los datos de la propia Conagua, estamos en el antepenúltimo lugar de cobertura de agua potable para la población y en esos números también estamos en cobertura de saneamiento, drenaje en las colonias, en las poblaciones. Entonces, pero no solo es eso, es que tenemos las corrientes contaminadas, no tenemos suficientes plantas de tratamiento de agua potable y estamos sufriendo, por otro lado, también de inundaciones. Entonces, por un lado nos falta el agua para los servicios básicos, también eventualmente para riego, y por otro lado vienen las temporadas de lluvias, los huracanes, y en distintas poblaciones de Veracruz empiezan a rezar porque saben que se vienen las inundaciones, los deslaves, etcétera. Y todo esto es una falta de gestión integral del agua. O sea, lo que se necesita es infraestructura, y volviendo a lo que decía el ingeniero, pues planeación, proyectos, tener a la gente capacitada en los puestos clave sobre este sector. O sea, tampoco podemos olvidar que está muy fraccionado el sector hidráulico en una parte federal, por ejemplo, la Conagua, que es la que se encarga de administrar federalmente el agua, que es una oficina cada vez más pequeña, cada vez hace menos cosas el agua, sabiendo que hay tanta necesidad de proyectos hidráulicos en el país. Luego está en Veracruz, por ejemplo, en la CAEF, cada estado tiene su organismo operador de agua estatal y luego pasa al operador municipal.
En Jalapa, por ejemplo, está la CEMAS y cada municipio tiene su organismo operador. Entonces, también es una pulverización y un desorden hasta cierto punto. Entonces, tenemos que trabajar en la legislación y trabajar en la planeación para resolver estos problemas de infraestructura. Vamos a centrarnos en las estrategias. El primero me llama la atención que se llama realización de un banco de proyectos ejecutivos. Estaríamos hablando de una concentración, porque lo que se había observado en el pasado es de que se lanzaba todo, pero no, digamos, no de una manera planeada, como habían mencionado, ¿no? O platiquen. Bueno, mira, esencialmente lo que se necesita es que haya orden, como dice el maestro Manuel, en cuanto a que haya un banco de proyectos compartidos por las instancias federales, las estatales y las locales, pero que sean además proyectos que estén debidamente validados de acuerdo a las normas mexicanas. Porque llegan alcaldes, llegan gobernadores y quieren empezar todo de nuevo sin tomar en cuenta los proyectos ejecutivos que se han hecho en administraciones pasadas. Algunos de ellos todavía son válidos, algunos de ellos son útiles y se pierde tiempo y recursos volviendo a hacer proyectos y ocurrencias de cada administración que llegue. Entonces, si se lograra tener muy bien integrado ese banco de proyectos ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno, podría ahorrarse mucho tiempo, muchos recursos para tomar buenas decisiones técnicas. Claro. Sí. También estamos hablando de la ampliación del puerto, esto ya lo mencionaste. El puerto de Veracruz es el imán económico e industrial de todo el estado, sin embargo, como lo comentas, esta ampliación pues nadie habla de él y no sabemos qué está haciendo realmente la Armada de México, porque además el gobierno del estado debe de tener un lugar en la ACIPON, así se llaman ahora las nuevas administradoras de los puertos. Pero yo recuerdo que en las anteriores, en las APIs, Administraciones Portuarias Integrales, que lo manejaba el gobierno federal a través del ST, había una reunión de estrategia, de coordinación de los distintos órdenes de gobierno para acompañar el crecimiento del puerto de Veracruz. Porque no basta solamente con que se hagan obras portuarias, como pueden ser los muelles o las zonas estratégicas de logística. También se necesitan líneas de ferrocarril de carga, se necesitan libramientos, se necesitan autopistas y toda la conectividad y los servicios que requiere un gran puerto como el que se está proyectando en la zona norte de Veracruz. Estamos hablando de un puerto que requeriría abasto de agua potable en una ciudad que ha estado experimentando pues dificultades en este tema. Claro, sí, también el puerto de Veracruz, Boca del Río, distintas colonias con frecuencia sufren de falta de agua, igual, increíble, ¿no? Que en Veracruz falte el agua, pero tanto para la industria, para el riego, para las casas, para todo hace falta agua potable y después dar el tratamiento necesario. Pero si me permites, me gustaría regresarme un poquito a la parte sí. de el banco de proyectos. Sí. Porque para todo, para comunicaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, se necesitan proyectos que estén bien estudiados, o sea, no es de un día para otro comenzar a hacer un proyecto. Entonces, toma su tiempo también para obras hidráulicas, protección de inundaciones, etcétera. En general, para energía, por ejemplo, también proyectos para energía y más hoy en día para energías limpias. Se tienen que hacer proyectos y hay muchos que ya hay, pero sobre todo estamos en la era digital. Entonces, tenemos que hacer la recopilación de lo que ya existe, ponerlo en digital y que exista este banco a donde cualquier otra instancia o inclusive ONG o etcétera pueda tener acceso para conocer lo que existe y retomarlo o darle continuidad o actualizarlo, ¿no? Pero creemos que es importante que este banco de proyectos no esté nada más en manos de algún gobierno en particular, sino mejor de una... digamos, de un organismo compuesto por asociaciones civiles, como colegios de ingenieros, que tenga su parte el gobierno, algunas otras organizaciones civiles que estén interesadas en estos temas, que tengan el control de este banco para que no pueda eventualmente desaparecer de un día para otro, ¿no? Entonces, hay muchísimos proyectos que ya existen que se pueden actualizar y lo que falta, bueno, es que muchas veces
hacer un proyecto puede tomar mucho tiempo. A lo mejor no da tiempo en el mismo periodo de hacer la obra, licitar, etcétera, todo lo que conlleva. Pero bueno, que se quede el proyecto y entonces para la siguiente administración se podrían gestionar los recursos e iniciar con tiempo la obra y que no se quede a medias como muchas veces pasa, ¿no? No, muy Sigamos. buena observación la de Manuel. Muy bien. La suscribo. La verdad, muy buena observación en ese sentido, porque los proyectos se pueden quedar atorados, estancados. Sí, y hay la falsa idea de que un gobierno debe terminar la obra que empieza. No, hay veces que un gobierno hace los estudios, el siguiente gobierno los proyectos y el tercer gobierno las obras. Muy bien. El tercero es la conservación y mantenimiento de la red de caminos y carreteras. Eso es más que evidente que todos los veracruzanos. Voy a tratar de ser muy breve porque media hora hablar de 10 estrategias es un poco complejo. Pero mira, ya a nivel federal se tenía un programa exitoso de conservación de carreteras que lamentablemente ahorita le han quitado recursos y lamentablemente pues no se han podido cumplir esos programas. Bueno, lo que se necesita es que la Secretaría Federal de Infraestructura y Comunicación y Transportes tenga ese programa de conservación de carreteras en la red federal y que el Estado tenga para las carreteras y la red federal un programa similar de conservación de carreteras que permanentemente se esté haciendo para que de esa manera no se tengan que hacer acciones extremas como por ejemplo en un periodo corto decir ahora vamos a tapar todos los baches. No, se trata de que cada año desde enero hasta diciembre se esté vigilando y atendiendo que no surjan los baches, que se corte el derecho de vía, que estén bien pintadas las carreteras, que tenga su señalamiento completo. Sí, es correcto. Y quisiera yo ahondar que este mantenimiento no solo es para las carreteras, es para la infraestructura en general. Las redes de agua, los acueductos, etcétera, todo necesita mantenimiento, ¿no? Entonces, a veces hay como la idea de que una vez que se termina una obra, pues se tiene que quedar ahí para la eternidad y funcionar solita. Y la verdad es que no, todas las obras requieren de mantenimiento y es triste que muchas veces, por ejemplo, los reglamentos que existen, aunque todavía estamos cortos en ese sentido, piden, por ejemplo, que en un desarrollo habitacional grande se deje una planta de tratamiento. Entonces, se deja la planta de tratamiento operar, pero después nadie le da mantenimiento y nadie lo opera y acaba por quedar abandonada y quedar ahí inservible, ¿no? Y con lo importante que es que funcione. Entonces, el mantenimiento de la infraestructura debe ser constante en todos los aspectos que conlleva, ¿no? En todas las áreas. Y es una cultura muy importante del mantenimiento porque además el mantenimiento requiere más mano de obra en un país en donde necesitamos dar empleos a la gente, ¿no? Requiere más mano de obra, una intervención más grande para corregir fallas, digamos, mayores, entonces ya requiere más maquinaria y menos mano de obra y más costo. Entonces es estar dando empleos continuos, mejor en mantenimiento de la infraestructura y no esperar a corregir grandes errores en donde cuesta más y se requiere más maquinaria y menos mano de obra, ¿no? Entonces, toda esta cultura del mantenimiento en infraestructura es bien importante en todos los aspectos. Vamos a tomar el ejemplo de la carretera la 180, la conocida como Costera del Golfo, que empezaba desde Papantla hasta Cardel, en todo caso. Yo recuerdo que hace 20 años esa carretera era ejemplo, orgullo a nivel nacional por bien cuidada, porque era escénica y porque pues, conectaba en 5 horas a Poza Rica con Veracruz. Y al día de hoy esa vía de comunicación pues es un monumento al bache en todo caso. Sí, le faltan los recursos al programa de conservación que existe, pero pues, sin recursos pues no se puede hacer nada. Claro. Y eso se relaciona de manera pues casi inmediata con el cuarto punto, ¿no? El programa de atención de puntos de conflicto de carreteras estatales. Sí, a nivel federal fue muy exitoso ese programa, a nivel local se tiene que hacer también para que de esa manera gradualmente a través de 1 o 2 décadas se puedan ir resolviendo esos puntos de conflicto en donde se generan accidentes o tenemos problemas, por ejemplo, de pasos sobre zonas urbanas. Ok. ¿Comentario adicional?
Sí, no, y eso no nada más se da en las carreteras. O sea, sí, por supuesto que tenemos ahorita un problema muy grande en las carreteras, pero también en las ciudades. O sea, los municipios también tienen que invertir en este sentido. Viniendo para acá, justamente hice una larga fila en el tráfico porque pensé que había habido un accidente, pero no, era una serie de baches ahí, una parte en la avenida que está desastrosa, entonces tienen que pasar los vehículos muy despacio, y eso pues, y no es hora pico, en horas pico eso te genera, sobre todo una pérdida económica y más contaminación, ¿no? Entonces, no nada más es red de carreteras, sino también municipalmente hay que atender los baches, que son los que también padece toda la gente todos los días, ¿no? De hecho, ahorita que tocas el tema de la ciudad de Jalapa, pues igual llega a mi mente toda esta fila que se hace desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, tanto en Lázaro Cárdenas, a la altura de Aguasanta, como a la altura del Parque Doña Falla y la Estancia Garnica, de que miles de automotores intentan pasar por un solo carril que está habilitado. En todo caso, se ha comentado que no se dio aviso de que este carril iba a estar invadido por obras, no sé. En Repsamen hay un problema tremendo, ahí a donde se derivan a las avenidas que suben hacia los panteones, el municipal. Uh-huh. En esa zona, simplemente, si no dejaran estacionar vehículos del lado izquierdo, habría fluidez. Se genera un taponamiento enorme y ni la autoridad de tránsito, ni la municipal, ni nadie hace nada por atender ese punto de conflicto, por ejemplo. Es parte de lo mismo, o sea, la ingeniería vial es otro tema que se tiene que atender y normalmente se resuelve a base, como decía el ingeniero hace rato, de ocurrencias. Ay, vamos a hacer esto aquí, pues se me ocurre hacer un aquí y allá. telefonazo le llaman a la autoridad, aquí, y entonces, en lugar de tomar decisiones técnicas, son, como dice el ingeniero, ocurrencias de que a alguien se le ocurre, literalmente, valga la redundancia, hacer algo cuando poder estudiarse de manera técnica e ingenieril la solución. Regresamos al... perdón, sí, no, nada más por dar un ejemplo, hay que hacer estudios de aforo de vehículos. ¿Cuántos vehículos pasan por cierta avenida en tanto tiempo, en ciertas horas? Y eso te va, pero no se hace en un día, se hace a lo largo del tiempo y eso te da datos para poder generar infraestructura que te resuelva justamente los problemas, ¿no? Además de resolver los baches. Regresamos al punto de inicio de esta conversación. Ocurrencia es equivalente a improvisación, claro, y lo contrario de improvisar es la planeación. ¿Qué tanto ahorro de molestias, digamos, hubieran obtenido los ciudadanos de haberse dado estas planeaciones de obras que pues, ahorita que van a padecer a las 16 horas de hoy? Un problema es que muchos políticos o muchas personas que toman las decisiones no entienden y desprecian a la planeación porque eso consume tiempo y recursos. Los proyectos ejecutivos cuestan. También se requiere tiempo para hacer los estudios. Se requiere también tener la paciencia para esperar los resultados de los estudios, de los análisis y de los criterios para tomar una decisión. Y a veces se pretenden decisiones al momento, ya que empiecen la obra. Y no hay estudios, ni siquiera de factibilidad, mucho menos estudios de ingeniería, mucho menos estudios ambientales, y lo peor, a veces ni presupuesto hay. Sí, en esa parte lo que muchas veces no entienden es que entre mejor esté un proyecto, más rápido y más barata va a salir la obra, y mejor. Entonces, en Japón así lo hacen, es mejor dedicarle 6 meses al proyecto que quede lo mejor que se pueda, y nada más 2 meses a la obra, y no dedicarle 1 mes al proyecto y el año completo a la obra, porque vas a tener una serie de inconvenientes, de imprevistos. Y sobrecostos. Y eso es indudable. Entonces hay que invertir las cosas, o sea, entender que dedicarle al proyecto a la planeación es muy importante y que te va a ahorrar muchos recursos y vas a tener mejores soluciones. Hay un punto en ese listado de estrategias que me llama mucho la atención, es profesionalizar la planeación y ejecución de proyectos. ¿Eso en qué consiste? Mira, consiste esencialmente en que en cada dependencia pública ocurra lo mismo que en la iniciativa privada, que los técnicos no sean expulsados cuando cambia la administración, que las personas que tienen experiencia permanezcan en su trabajo en un servicio civil de carrera, para que así tengamos en México nuevamente
técnicos y especialistas, pues que tengan la experiencia suficiente, la capacitación suficiente y una carrera profesional pues de 10, de 15, de 20, inclusive de 30 años, para que de esa manera no se pierda la experiencia, haya una renovación continua y no lleguen a las administraciones públicas personas improvisadas sin conocimiento cuya curva de aprendizaje es muy larga. Entonces, regresar a las épocas en que había en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Secretaría de Medio Ambiente, personas con una gran trayectoria, conocedoras de las materias, de la infraestructura, de las cuencas hidrológicas, de la cuestión nuclear, por ejemplo, en materia de energía, y que entonces México, Veracruz y cada municipio cuente con los técnicos y los profesionales competentes que realmente puedan dar soluciones técnicas fundadas en la ciencia, en estudios, y que atajen pues todas estas improvisaciones que a veces las dictan personas que no conocen esas materias. Sí, el perfil profesional es muy importante. Digo, la verdad es que en cada área, cualquiera, tiene mucho conocimiento atrás, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que impulsar las carreras que se llaman STEM, que tienen que ver básicamente con ciencias, tecnología, ingeniería, porque son justamente las que llevan un desarrollo tecnológico, pero no solo es que egresen de las universidades los ingenieros, los científicos, es que también ocupen los puestos de decisión para poder dar el enfoque a cada área que están manejando, el enfoque que verdaderamente requiere, ¿no? Entonces, el perfil profesional en los puestos es muy importante. Digamos que zapatero a tus zapatos, ¿no? Y que tengan los argumentos, la capacidad y la valentía de poderle decirle a un presidente municipal o a un gobernador, pues esta obra primero tenemos que estudiarla antes que se ordene y se dé el banderazo de salida. Ese es parte del problema de un país en donde está sustituyéndose la decisión técnica, los estudios, los análisis, por improvisaciones impacientes de personas que a lo mejor llegan con muy buena fe a los gobiernos, pero que no tienen ese feeling de entender las cuestiones técnicas y científicas. No podemos operar a los pacientes sin tener antes los estudios clínicos, ¿no? O sea, claro. es lo mismo, o sea, es lo mismo. Mejor los llevamos al curandero o al No, chamán. y yo voy a poner un ejemplo todavía más radical, Manuel. Uno va al dentista a que te arreglen una muela, pues no vas con el plomero, con el mecánico, vas con el dentista, claro, con el odontólogo, para que haga un trabajo de acuerdo a lo que necesitas. Y hay un punto, recordemos, y ustedes ya van a platicar en torno a ese, el punto de que no solo el gobierno pone el dinero para invertir, también la iniciativa privada, la inversión privada. ¿Qué podemos girar o pues mira, en esto? Creo que con ese punto podemos contestar algo que seguramente se están preguntando muchos de los que nos están viendo ahorita a través de las redes. ¿Y quién va a pagar tantas cosas? ¿Quién va a pagar que se hagan proyectos ejecutivos? ¿De dónde van a salir los recursos para los programas de mantenimiento? ¿Para las nuevas inversiones? ¿Para el puerto de Veracruz? ¿Para las infraestructuras? ¿Para el corredor transísmico? ¿Para que haya trenes de carga? Sí. Bueno, el gobierno no puede hacer todo. El gobierno tiene recursos limitados porque el gobierno obtiene los dineros de los impuestos que cobra la población. Y si un país como el nuestro no tiene un crecimiento económico fuerte, con un Producto Interno Bruto, con una tasa alta de crecimiento, pues tampoco puede elevar los impuestos de la noche a la mañana. ¿Cómo se ha resuelto este problema de falta de recursos para poder hacer tantas y cubrir tantas necesidades? A través de las asociaciones público-privadas. Esto se ha venido haciendo en Inglaterra desde hace muchos años, en España, en muchos otros países. ¿De qué manera? Bueno, se invita a la iniciativa privada a participar en proyectos grandes de infraestructura como pueden ser aeropuertos, puertos, ferrocarriles, autopistas, incluso en otros servicios como podrían ser hospitales, servicios médicos,
etcétera. Generación de energía. Generación de Eso es energía. muy importante. Y de esa manera es un ganar-ganar. Porque México, Veracruz en lo particular, atraería inversión de todo el mundo, que generaría empleos, se desarrollaría tecnología, se construiría la infraestructura y por supuesto el gobierno ya no tiene que recurrir a tantos recursos fiscales para poder soportar ese desarrollo. Y algunos dirán, bueno, pero eso, ¿cómo lo pagamos? Bueno, se tiene que pagar de alguna manera. Y para eso las leyes establecidas de las asociaciones públicas privadas que permiten concesiones o programas de prestación de servicio establecen reglas para que justamente esas obras sean autofinanciables. Voy a poner el ejemplo de una autopista como el Libramiento de Jalapa, que es una obra de 60 kilómetros con más de 260 estructuras, que tiene el puente más grande del estado de Veracruz, 500 metros de longitud prácticamente y 150 metros de alto. Esta obra hubiera sido imposible construirla con recursos públicos. Ahí entraron créditos internacionales, empresas que ganaron esa licitación internacional y que construyeron con recursos privados esa obra. Y los transportistas, que se pueden ver en los videos perfectamente, están circulando entre Veracruz y México, ya son más de 5,000 vehículos que circulan diariamente y están cubriendo el costo a través de un peaje y con eso se está pagando esta infraestructura y no le costó al pueblo de México el hacer esta obra importante que además liberó a Lázaro Cárdenas de las pipas que transportaban residuos peligrosos o combustibles que eran, no sé si tú recuerdas, cuando se cayó un contenedor encima de una familia en el cruce con Miguel Alemán, o cuando se derramó amoníaco ahí enfrente del Panteón Palo Verde. Eso ya no ocurre desde hace más de, se van a cumplir 12 años que ya está operando este libramiento y es un ganar-ganar. Gana la población, se hace más eficiente el transporte y tenemos infraestructura a una velocidad más rápida. Eso, hay un recurso que ya no recuperamos, que es el tiempo. Ahorita está en los medios, todo el mundo habla del nearshoring, ¿no? De captar industrias que vengan a México a instalarse para aprovechar la oportunidad de la cercanía con Estados Unidos y la confluencia de México, sus tratados de libre comercio, etcétera. Sí, pero todo eso, cada industria necesita los servicios básicos, necesita agua, necesita comunicaciones, carreteras, cómo sacar sus productos, etcétera. Y todo eso, como bien mencionaba el ingeniero Agustín, pues no hay ahorita los recursos necesarios en el país para hacer toda esa infraestructura que se necesita ya. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Pues gratis no la va a hacer nadie. Entonces, es la manera de aprovechar el tiempo, traer recursos que de momento el país no los tiene, para generar esta infraestructura, ganar el tiempo, captar estas empresas del nearshoring, pero ya, porque si no, se van a ir a otro lado, ¿no? Entonces, pero esos recursos después, a través del uso de la propia infraestructura, se van a recuperar. O sea, nadie los va a perder. Y además, entonces es ganar-ganar. Es importante lo que dice Manuel, porque si estamos esperando a que el país tenga recursos fiscales, pues entras en un círculo vicioso. No hay suficientes recursos fiscales, se necesita cada vez destinar más recursos para salud, para seguridad, y entonces los recursos destinados a infraestructura, pues nada más se pueden concentrar en 2 o 3 obras cuando mucho. Un tren por aquí, una refinería por allá, un aeropuerto por acá, cuando en toda la República podríamos estar haciendo muchos aeropuertos con recursos privados, podríamos mejorar muchos puertos, podríamos hacer mucho más autopistas, más libramientos y, ¿por qué no? Tal vez trenes, pensar en los trenes primero de carga y los de pasajeros. Tienen que esperar un poco porque se necesita tener todos los estudios de factibilidad técnica y de viabilidad financiera, porque también es importante que los recursos que utilice el Estado para la infraestructura realmente sean después generadores de Producto Interno Bruto y que no vayamos a construir elefantes blancos con dinero público que luego signifiquen una carga para el Estado. En cambio, cuando entra la iniciativa privada, siempre los proyectos son rentables, siempre generan recursos, son autofinanciables, se les puede dar un buen mantenimiento. Basta ver, por ejemplo, el tramo
increíble que tenemos. Por ejemplo, la gran diferencia de aquí a Cardel son los 12 kilómetros que están como autopista concesionada cuando libras Cerro Gordo. Ese es como si tuvieras un tramo de primer mundo y todo el resto de la carretera de tercero o de cuarto mundo. Y Claro. esa pequeña obra es bajo estos esquemas de concesiones. Y perdón, pero consumir recursos en proyectos nuevos le quita al Estado y a los gobiernos recursos para conservar lo que ya está y lo que sí tiene que conservar. Entonces, por eso están en esas condiciones ahorita muchas de las carreteras y calles, porque se fueron los recursos en obras nuevas, que ojalá que eventualmente sean rentables, pero mientras tanto ya no hubo recursos para la conservación. Y yo creo que una de las primeras misiones de un gobierno es atraer recursos y buscar que la iniciativa privada encuentre en Veracruz y en todo México una tierra de oportunidades para invertir. Es un ganar-ganar. Muy bien. Bueno, acabamos de analizar, de ver qué es lo que necesita Veracruz. Una reflexión final de cada uno de ustedes, por favor. Manuel. Gracias. Bueno, yo diría que el Estado se apoye en las asociaciones civiles de profesionistas de cada área para poder encontrar las verdaderas necesidades y las verdaderas soluciones a los distintos problemas, en el caso que nos toca, pues de infraestructura, tanto hidráulica, de comunicaciones, etcétera, poner en los puestos clave a profesionistas que tengan el perfil profesional para hacerlo, y dedicarnos a planear, ¿no? Es muy importante planear para ganar a lo largo buenos proyectos y no perder recursos. Sí. Pues yo diría que la infraestructura es el cimiento del desarrollo económico y de que todas las personas vivan y tengan mejores salarios. Para eso se necesita que haya más inversión en Veracruz, mejores empleos, y lo resumiría con esta frase: más mundo en Veracruz y más Veracruz en el mundo. Muy bien, amigos y amigas de Teleclic y Al Calor Político, escuchamos ya este análisis de lo que necesita Veracruz. ¿Qué necesita Veracruz? Nosotros los esperamos en el siguiente programa de esta serie de análisis que va a continuar por estas plataformas digitales. Muchas gracias y un saludo.